Primeramente, quiero avisarles que este caso no cuenta con fotos de las víctimas, ni del adolescente, ni nada referente a la historia, por tratarse de un caso en el que un menor de edad está involucrado. Entonces, en España protegieron su identidad, solo mencionaron su nombre, así como también protegieron la identidad de sus padres. Así que lo que van a ver en este caso, en este video, además de la historia, son imágenes de referencia. Ninguna de las imágenes que van a ver a continuación son sobre el caso, simplemente van a ejemplificar lo que voy a contar hoy. Santiago tenía 15 años y vivía en una ciudad española llamada Elche, en la provincia de Alicante, en España. El martes 8 de febrero, él asesinó a toda su familia y el motivo fue haber sido castigado por su madre porque estaba mal en sus estudios. Santiago nació y creció en Algoda, una localidad de menos de 1000 habitantes ubicada al oeste de Elche. Su padre tenía 51 años y trabajaba en una empresa de mantenimiento de semáforos. A su padre le gustaba todo lo referente a cultivo de naranjos y granados, que los realizaba en una huerta que tenía en el patio. A él también le gustaba la caza, entonces tenía escopetas en su residencia. Por su parte, la madre tenía 50 años y se ocupaba de las tareas domésticas. Santiago también tenía un hermano menor, 5 años menor que él. Santiago asistía a la escuela pública Periodista Vicente Verdú. Según sus compañeros, Santiago era bastante tímido, pero supo hacer amigos, unos cuantos amigos en el colegio y también fuera del colegio. Ellos mencionaban que una vez que Santiago entraba en confianza, lograba hablar sin parar y así fue como generó estas amistades. Al mismo tiempo, era un alumno educado, bueno y aplicado que sacaba muy buenas notas y como todo chico le encantaba internet y también los videojuegos. Estaba constantemente en las redes sociales hablando con sus amigos y estaba obsesionado con su PlayStation y su juego Fortnite, que todos conocemos ese juego, que se hizo muy popular en los últimos años. Y todo esto no era sorpresa. Él pasaba muchas horas en diferentes plataformas de redes sociales y también jugando los videojuegos. Entonces, básicamente él no era muy diferente a los demás. Sus compañeros mencionaron que nadie estaba preocupado por su obsesión con internet y los videojuegos. Es más, todos sus amigos también estaban ahí constantemente en estas redes sociales y en estos videojuegos online. Pero la obsesión de Santiago llegó a un nivel tan alto que sus notas empezaron a caer. Se pasaba más tiempo en la consola que estudiando y terminó reprobando 5 materias en el colegio. Después de esto, algunos compañeros suyos le preguntaron si es que él estaba bien, porque a pesar de que muchos chicos aplazaban o reprobaban materias, reprobar 5 materias ya era bastante. Entonces le preguntaron si es que él estaba bien, si le pasaba algo, y él simplemente respondió que no estaba interesado, que le daba pereza. Con esta situación, los padres, al enterarse de las materias que Santiago no pasó, decidieron ponerle límites a su hijo. La madre fue, según reportes, la que más se enojó con los aplazos de Santiago. Fue así que el 8 de febrero de 2022, a la vuelta de clases, la madre lo estaba esperando. Inició como una conversación con la madre diciéndole que estaba preocupada, pero escaló a una pelea y la madre le empezó a gritar. Según Santiago, la madre le había dicho que era un vago y que iba a empezar a trabajar en el campo con su padre. Luego le dijo que tenía prohibido usar el wifi de la casa y que iban a quitarle la PlayStation. La pelea llegó hasta ahí, parecía haber terminado. Santiago se fue a su habitación, enojado obviamente, mientras la madre estaba haciendo algunos quehaceres del hogar. Luego de unos minutos, Santiago fue hasta donde su padre guardaba la escopeta de caza. Agarró una que tiene el nombre Beretta, una repetidora calibre 12, juntó municiones, bajó, fue a la cocina donde estaba la madre y le disparó 2 veces por la espalda. Ella murió, según la autopsia, por el segundo disparo. Algo que llamó la atención en la investigación fue que esa escopeta podía contener hasta 3 cartuchos, pero al parecer Santiago no sabía cómo cargar los 3 cartuchos de una, entonces los iba colocando a medida que disparaba.
Luego de esto apareció su hermano menor que estaba jugando afuera cuando escuchó los disparos y entró para ver qué estaba pasando. Santiago no tenía problemas con él, no se peleaba con su hermano menor, pero le disparó porque sabía que él podía ser capaz de delatarlo. Lo persiguió y cuando estaba llegando a la puerta lo asesinó de nuevo de 2 disparos. Sin perder tiempo, Santiago trasladó los cuerpos al garaje que servía de cobertizo. Luego se dedicó a esperar entre 4 a 5 horas a que regresara su padre. Apenas oyó el ruido del auto, se escondió detrás de la puerta de la cocina. Cuando el padre entró, le disparó en la mandíbula y él había sobrevivido a este primer disparo. Se arrojó hacia su hijo y logró quitarle la escopeta. Después el hombre se fue hasta el baño y dejó el arma en el pasillo. Tenemos que tomar en cuenta que el hombre había prácticamente perdido la mandíbula, entonces haber dejado la escopeta en el pasillo probablemente fue una reacción de él tratar de protegerse en el baño y no prestar mucha atención a su entorno. Cuando entró al baño, se encerró, ahí fue cuando le preguntó a su hijo qué había hecho. Su hijo, antes de responder, no dudó en volver a agarrar la escopeta y lo asesinó de nuevo de 2 disparos. Luego de matar a su madre, a su padre y su hermanito de 10 años, se dispuso a ocultar todo lo que había hecho. Primero encontró el celular de su padre, buscó el teléfono del jefe y le escribió haciéndose pasar por él. Le dijo que había dado positivo a COVID-19 y no podría ir a trabajar. A continuación llevó el cadáver junto a los otros 2 en el garaje y le sacó fotos con el celular del papá. Luego Santiago se fue a todos los lugares donde él realizó los disparos y mató a sus familiares. Limpió la sangre, así como también ordenó las cosas que se habían caído durante la matanza. Después se duchó, cenó y se encerró a jugar videojuegos como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, Santiago siguió con su plan para que nadie se enterara de lo ocurrido. Agarró los teléfonos de sus padres y empezó a responder los mensajes de texto que ellos iban recibiendo y para que nadie sospechara de nada. En el caso de su padre, el jefe le insistía en que debía presentar el parte médico que confirmara su problema de salud para poder faltar al trabajo. Entonces Santiago le dijo, como si fuera el padre, que aún no había recibido el resultado del PCR y eso le permitió ganar más tiempo. Por el lado de su madre, él se dio cuenta que recibía muchos mensajes de parte de su tía, o sea, la hermana de su madre. Él contestó cada mensaje de texto, pero evitó responder las llamadas telefónicas. Además de suplantar a sus padres con estos mensajes de texto, Santiago llamó a su escuela y fingió la voz de un adulto. Así avisó que no asistiría a clases porque había contraído COVID. Además, se comunicó con sus compañeros para darles la noticia de que había contraído el virus y nadie sospechó nada. Es más, sus compañeros le desearon que se mejorara pronto. En el segundo día, luego de los asesinatos, Santiago continuó respondiendo mensajes mientras jugaba Fortnite con amigos en internet, pero al tercer día, una vecina empezó a preocuparse porque hacía días que no veía a la familia, y esta vecina solía hablar con ellos, tenían una buena relación, y como ya habían pasado 3 días, nadie le había avisado que o se iban a ir de viaje, nada, entonces obviamente se empezó a preocupar. Esta vecina se fue hasta la casa, tocó el timbre y le preguntó a Santiago si sus padres estaban bien, ya que hacía mucho que no los veía. Sorprendentemente, Santiago le respondió que sus padres estaban muertos. Esta vecina se quedó sorprendida con esta respuesta, entonces decidió comunicarse con la hermana de la mujer asesinada. Y la tía de Santiago le había dicho en esta llamada que ella intentó llamarle varias veces a su hermana, pero no atendía y que eso le estaba preocupando. Entonces ambas decidieron ir juntas hasta la casa, pero Santiago les negó la entrada. La tía desde afuera le preguntó por la madre y el padre y él respondió que no los molestaran, que estaban durmiendo. Entonces la tía amenazó con llamar a la policía. Fue ahí cuando Santiago tomó el teléfono de su padre y le mostró las fotos de los cuerpos y así confesó que los había asesinado a los 3.
Así fue como ocurrieron los hechos. Según los reportes del caso, la tía llamó a las autoridades y la Policía Nacional de Elche fue al lugar y arrestó al menor de edad, quien estaba vestido con un delantal que era de su padre. Según él, quería conservar algo de su papá. Una vez en el departamento de policía, Santiago fue sometido a un interrogatorio. En vez de aferrarse a la inocencia o de acudir a nuevos engaños, contó completamente la verdad, narró con detalles cada uno de sus crímenes y también su rutina durante los 3 días posteriores. Los agentes quedaron sorprendidos tanto por los hechos descritos como por la frialdad del adolescente. Nunca dio muestras de remordimiento de sus actos. Sin embargo, admitió que cuando vio los 3 cadáveres juntos sintió miedo y quiso olvidar lo que había hecho, y según la policía eso fue lo más parecido a una señal de arrepentimiento que Santiago llegó a tener luego de su confesión. Al tratarse de un menor de edad, el destino de Santiago no podía ser la cárcel. Fue enviado a un centro de detención de menores y su única condena fue 5 años de internamiento en régimen cerrado más 3 años de libertad vigilada, que es la máxima pena que podría cumplir por su edad. Según la ley española y la ley de menores en España, él podría salir libre sin antecedentes penales después de cumplir esta condena. El parricidio cometido por Santiago conmocionó a la comunidad de Algoda y a la sociedad española en general. Perturbó especialmente a quienes lo rodeaban. Sus compañeros no podían creerlo debido a su carácter introspectivo y calmado. Tampoco sabían de antecedentes violentos en la familia. Y también los vecinos dieron sus declaraciones. Muchos conocían al matrimonio de hacía más de 10 años, cuando recién se mudaron a ese vecindario, y según sus testimonios, ninguno escuchó los disparos el martes 8, lo cual era bastante extraño también, porque estamos hablando de una escopeta que hace un sonido muy fuerte. El hermanito escuchó cuando estaba afuera, pero según los vecinos ninguno escuchó nada. Una vecina contó que vio el auto de la madre estacionado en el interior del garaje con la música muy alta, pero no le dio importancia. Esta historia salió en todos los medios españoles y a nivel internacional también, porque se hablaba de este famoso debate si es que los videojuegos pueden llevar a un adolescente a asesinar, cosa que ya se comprobó con miles de estudios que no es verdad. Un videojuego no lleva a nadie a matar, o si no estaríamos todos muertos. Pero obviamente hay casos como el de Santiago que en verdad no tiene nada que ver con los videojuegos, sino que se comprobó con su poca emoción que efectivamente él tenía un problema y podría haber pasado por un videojuego o por otra situación también. Los especialistas mencionaron que Santiago tenía características de un psicópata. Los crímenes de Santiago permitieron trazar un paralelo en otros fatídicos casos de parricidio que tuvieron también lugar en España, y se resaltó uno en particular ocurrido en el año 2000 de José Rabadán, de 16 años. Él mató a sus padres y a su hermana de 9 años, que además tenía síndrome de Down. En aquella oportunidad sobresalió la inclinación del joven por los videojuegos, aunque luego se comprobó que padecía psicosis epiléptica idiopática. Como mató usando una espada japonesa, pasó a ser conocido como el asesino de la katana. Rabadán cumplió 8 años de reclusión, 6 en un centro de menores y 2 en libertad vigilada, lo que hace que este caso que recién conté sea muy parecido al caso del asesino de la katana por las condenas también. En el caso de Rabadán, años después, él se reinsertó en la sociedad y vive actualmente una vida normal, y obviamente es lo que se espera con Santiago, sabiendo que no puede tener una condena mayor. Si tengo que opinar, yo creo que él debería pasar más tiempo en prisión, porque ya era un adolescente, pero según las leyes españolas él no puede pasar tiempo en la cárcel como si fuera un adulto. Yo sé que en Estados Unidos hay veces que cuando los casos son muy fuertes y son niños se les puede juzgar como adultos, pero esto no pasa en España, según lo que tengo entendido. Entonces, al no poder tener esa condena, esperamos que Santiago pueda volver a la normalidad y que se pueda convertir en un adulto normal, porque si no lo logra, probablemente estaremos escuchando de Santiago en un futuro.